Buenos días chicos, buen día a todos, bienvenidos a la clase de hoy, sábado 12 de junio. Vamos recibiendo a los estudiantes. ¿Cómo estás, Diego? Buen día. Hola, hola. Buen día, doctor. Hola, Rosario, ¿cómo me copias? Bien, Bien, les daremos unos segundos a los chicos para que puedan conectarse. ¿Cómo has estado? ¿Todo bien? sí, por suerte bien, doctor. Bien, gracias. ¿Usted? Todavía en circulación también, bien todavía. Esto está grave, ¿no? Hay que Sí. cuidarse, hay que cuidarse. No queda otra. ¿Cómo estás, Diego? Buen día. Buen día, doctor. Doctor, está haciendo frío. Creo que, y recién estamos empezando. Recién estamos empezando la época del frío. Bien, a ver, a medida que se vayan conectando los compañeros, el día de ayer terminamos precisamente la teoría de la responsabilidad civil. Creo que eso ha quedado claro porque en buena medida y de forma muy objetiva, la responsabilidad civil supone la obligación de quien no ha cumplido con la prestación debida a favor del acreedor el resarcimiento de los daños y perjuicios que haya podido generar a raíz de ese incumplimiento. Esa es la responsabilidad civil. Hemos hecho una muy buena comparación con la responsabilidad penal, que tiene otras connotaciones por el ámbito mismo del derecho penal, pero que el fin es el mismo. ¿Por qué? Porque en el ámbito penal, ustedes saben bien, les decía ayer, emergen dos acciones de la comisión de un delito: la acción penal pública y la acción privada, ¿cierto? La acción penal pública enteramente del ámbito penal, y la acción privada precisamente va dirigida al resarcimiento, reparación o reconocimiento de los daños ocasionados a la víctima o a los damnificados. En el ámbito civil tiene una connotación más patrimonial. ¿Por qué? Porque ustedes saben bien que cuando una obligación es incumplida en la legislación civil boliviana, se persigue al patrimonio del deudor y no hacia la persona, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a suponer? Que dentro de la responsabilidad civil se encuentra inserta ese compromiso, esa obligación, valga la redundancia, de resarcir y reparar los daños. Ahí es que en temas individuales habíamos visto el daño emergente y el lucro cesante como parte de los daños o perjuicios ocasionados, ¿cierto? Claramente determinados en el tipo de obligación que se haya podido pactar. Bien, el día de hoy, en esta clase, empezamos a ver, conforme establece el PGO, un preámbulo de temas que tienen que ver con la parte introductoria a Derecho Civil 4 que ustedes ya van a ver el próximo semestre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las obligaciones, y de esto jamás se olviden, las obligaciones son la fuente de los contratos. Y esa es una pregunta hasta de defensa de tesis. Las obligaciones se constituyen en la fuente de los contratos, no los contratos en fuente de las obligaciones. Porque si partimos de la concepción, de la definición de que obligación es aquel nexo o vínculo jurídico que existe entre un deudor acreedor para el cumplimiento o satisfacción de una obligación, ¿cierto? Quedamos claros de que antes de suscribir un contrato se ha tenido que establecer la constitución de una obligación. Se ha tenido que establecer ese nexo o vínculo jurídico entre dos sujetos que han convenido
que han conversado, que han discutido para establecer un negocio jurídico. Ejemplo típico, un deudor y un acreedor por préstamo de dinero. Previo a suscribir cualquier contrato, el deudor y el acreedor en una obligación pecuniaria, en una obligación económica, conversan, fijan las condiciones, cuál va a ser el plazo para el que le va a prestar, cuánto de interés va a reconocer. Si se dan cuenta, en ese ejemplo se están estableciendo todos los subtemas que hemos venido viendo en la materia de Derecho Civil 3. ¿Cierto? ¿Es posible que me prestes? Es muy posible. ¿Cuánto es lo que quieres o necesitas? ¿Cuál es el plazo por el cual quieres que te preste? ¿Cuánto de interés se va a reconocer a esa obligación? ¿Cómo la vas a garantizar? Dependiendo del monto, lógicamente, y el grado de relación de las personas, ¿cierto? Están básicamente estableciendo cuáles van a ser los parámetros para poder constituir esa obligación y plasmarla en un documento que en este caso se va a llamar contrato. ¿Se dan cuenta? Todo el accionar es secuencial. De ahí que el plan global de esta materia, en la parte final, porque hemos tenido un buen avance de materia, en la parte final establece una etapa introductoria a lo que van a ver en Civil 4 contratos. Porque, reitero, las obligaciones se constituyen en fuente de los contratos. ¿Ya? En fuente de los contratos. Si retrocedemos hasta la primera semana de clases, vimos la teoría de las obligaciones, teoría general de las obligaciones. Y ahí vimos qué son las obligaciones, cómo nacen las obligaciones, qué se hace en el marco de las obligaciones y cómo mueren estas obligaciones. Y en esos 4 cuadritos establecidos en pantalla, como ustedes lo ven, como una especie de flujograma, está todo el contenido de los temas que hemos visto. ¿Cómo nace? Como un vínculo jurídico entre las... ¿Qué son? Es un vínculo jurídico entre las partes. ¿Cómo nacen? De pronto del acuerdo, de pronto del consenso, de la discusión que tienen las partes. ¿Qué hacen? Uno se obliga a cumplir y el otro tiene la potestad de exigir que se cumpla. ¿Cómo mueren? ¿Cómo se extingue una obligación de forma directa y por excelencia? ¿Quién se acuerda? Por el cumplimiento, doctor. Con el cumplimiento. Y la forma más sacramental y más directa es el pago, que es la mejor forma de cumplimiento de una obligación. ¿Cierto? En esos 4 cuadros están cifrados todos los temas que hemos visto en obligaciones hasta el momento. ¿Qué son las obligaciones? Son nexos o vínculos jurídicos que existen entre dos sujetos, llamado deudor, llamado acreedor, para el nacimiento y consolidación y extinción de una obligación. Perfecto. ¿Cómo nacen? ¿Cómo nace? A ver, vamos a ir al modo cotidiano de vivir. ¿Cómo nace entre ustedes si de pronto con algún familiar, hermano, hermana, amiga, amigo, desean ir a ver una película, por así decirlo, aunque la coyuntura no es la más recomendable, pero ¿cómo nace? ¿Cómo se origina? ¿Qué es lo que hacen? Por mutuo acuerdo, doctor. Ah, se ponen de acuerdo. Nace de pronto, a ver, Diego lo llama a su amigo y le dice, oye Pedro, estoy aburrido acá en casa, ¿qué te parece si vamos a dar una vuelta por el cine? ¿No? Una propuesta, una oferta. Pedro dice, oíme, yo también. Perfecto, ¿a qué hora nos vemos y hacia dónde vamos? O Pedro le puede decir, sí, yo también estoy acá aburrido. ¿Qué te parece si mejor de ir a dar unas vueltas por el cine, nos vamos a los juegos del Cine Center, ¿no? Distraemos un poco, quitamos el estrés? Diego le vuelve a contestar, me parece bien. En todo caso, podemos ir a ambos lados. A ver, se podría decir que en esa conversación normal, natural, usual además, habría la existencia de definir o identificar una propuesta, una oferta o una contrapropuesta o contraoferta.
¿Podría ser o no? ¿Qué creen? Que sí, doctor. Ay, Sí, hay, entre amigos, entre amigas, hasta comer, ¿qué te parece? Sabes que hace días estoy deseando un trancapecho ahí de las islas. Sí, podría ser, pero a mí me gustaría más una pizza, ¿qué te parece? ¿Cierto? Una oferta, una propuesta, pero al mismo tiempo nace de la otra parte una contrapropuesta, contraoferta. Y al final, ¿qué hacen? Acuerdan, y como decía Diego, dice, bueno, ¿qué te parece? Hay tiempo para que visitemos los dos lugares. De pronto vamos primero, le echamos unos juegos y después, para rematar la tarde, pues pasamos por el cine. Lo mismo las chicas, ¿cierto? O nos vamos a la heladería, o vamos de compras, ¿no? O vamos a ver. He visto unos tenis, una ropa, qué sé yo. En nuestro cotidiano vivir, y así lo dice la teoría general de los contratos que más adelante vamos a ver, estamos inmersos en un mundo de propuestas, contrapropuestas y finalizar un acuerdo, consensuar un acuerdo. Ahí ataca, ahí ataca el tema de los contratos, pero emerge de una fuente que son las obligaciones. ¿Acaso no estoy construyendo una obligación, así sea natural, conforme lo hemos visto en la clasificación? Cuando, siempre utilizando el ejemplo, Diego le dice, perfecto Pedro, entonces hagamos eso, nos vemos. ¿Dónde nos vemos? ¿Qué te parece en la 25 de mayo y Heroínas a las 14 horas? ¿No estamos constituyendo una obligación ahí entre partes? ¿No hay el deber de que debo estar en tal lugar recíprocamente a las 14 horas? Pues sí estamos constituyendo una obligación, ¿cierto? Independientemente de los efectos o del nivel de clasificación al que puedan adecuarse. Hay la obligación, se está constituyendo el compromiso de estar en determinado lugar a tal hora. Por eso es que las obligaciones van a ser siempre fuente de los contratos. ¿Se dan cuenta? Y si analizamos cada cuadrito, ¿qué son? ¿Cómo nacen? ¿Qué hacen? ¿Y cómo mueren? Prácticamente tengo todo realizado. ¿Cómo nacen los contratos? Y ahí ven la flecha en la parte inferior del segundo cuadro. Por medio de las obligaciones se formula un contrato. Y en el ámbito del derecho, la formulación de ese contrato consolidando una obligación pactada le va a dar el carácter jurídico. Y si tiene el carácter o el efecto jurídico para las partes que van a contratar, estamos hablando de que ese acuerdo, ese contrato, va a tener carácter de cumplimiento obligatorio. ¿Cierto? El libro de contratos en nuestro Código Civil se encuentra previsto a partir del artículo 450 en nuestro Código Civil. ¿Ya? 450 hasta el artículo 999. En la noción de las fuentes tradicionales de los contratos, siendo y ratificando que la principal fuente de los contratos son las obligaciones, los estudiosos del derecho pues reconocen al contrato como tal, al cuasicontrato, al delito, al cuasidelito y la ley. Esta clasificación viene de una corriente francesa que analiza la diferencia entre acto jurídico y hecho jurídico, ¿cierto? El contrato es la forma, teóricamente hablando, formal de establecer un acuerdo de partes. El cuasi contrato es aquel, en términos populares podríamos decir, es aquello que quiso ser contrato pero que al final no se consolidó. Delito, un acto ilícito, un acto contrario a la ley. Cuasi delito, debía ser, podía ser delito, pero no fue. Y la ley como aquella regla formal que va a regular. Esto es teoría, chicos, esto es teoría. Bien, en el mundo del derecho, y nos suele pasar a todos,
y más cuando estudiamos esta carrera, utilizar términos que en su momento pues no sabemos si se trata de un hecho jurídico, si le puedo decir negocio jurídico, si es un deber jurídico o es un acto jurídico, es una obligación, es un contrato, es un convenio, nace una serie de ideas. Por eso la gráfica que ven ustedes está en una especie de nube, ¿no? Algunos autores desde un inicio establecían que los contratos eran hechos jurídicos, otros que no, que eran negocios jurídicos, que cuando uno suscribía un contrato le nacía un deber jurídico. Otros decían que a momento de celebrar un contrato las partes realizaban un acto jurídico o a momento de celebrar un contrato estaban ratificando un convenio o estaban consolidando una obligación. Todos estos términos vienen también en el ámbito de la teoría de escuelas francesas, italianas, alemanas, como se pueda decir, y nuestro país en su legislación civil acoge a una de estas teorías, ¿ya? Que las vamos a ver cómo están definidas. A ver, ¿qué se entiende por deber jurídico desde el punto de vista teórico? ¿No? Vamos a poner esto por acá, si no nos perjudica. Mejor ahí. Perfecto. No, esto está, aquí está. ¿Qué se entiende por deber jurídico? La teoría nos dice que por deber jurídico podemos entender la necesidad de observar voluntariamente una conducta conforme a lo que acredita el derecho. Respeto, por ejemplo, respeto a la vida, ¿es un deber? Dice, sí, debo respetar el derecho a la vida de una persona. Respeto a la propiedad privada, debo, puedo, no, debo. No es que pueda yo respetar, debo respetar el derecho a la propiedad privada, debo respetar el derecho a la propiedad pública, ¿cierto? Entonces, el deber como que es una obligación, debes. No es que puedas, no es que quieras, debes hacerlo, no hay opción a ninguna otra alternativa. Bien, ¿qué se entiende por obligación? Ahí está, lo que hemos repetido, es un vínculo de derecho entre personas, en virtud del cual el acreedor tiene derecho a una prestación valorable en dinero efectuada por el otro deudor que está obligado a ella. Miles de acepciones podemos dar en relación a la definición de la obligación, ¿cierto? En eso no hay problema. ¿Qué se entiende por hecho jurídico? Vamos a ver qué se entiende por hecho jurídico. Dice, fenómenos y acontecimientos de la naturaleza, ojo, hecho, que no es lo mismo que acto, nos dice. Fenómenos y acontecimientos de la naturaleza y del ser humano que generan, algunos autores dicen, que generan o pueden generar efectos jurídicos. Entonces los hechos están conceptualizados como aquellos fenómenos y acontecimientos de la naturaleza y del ser humano que en su momento podrían o no generar efectos jurídicos, ¿ya? Hechos jurídicos. La diferencia se va a marcar acá. Actos jurídicos. Hechos voluntarios. El acto jurídico es un acto o hecho voluntario, lo que no ocurre con el hecho jurídico. Fenómenos y acontecimientos de la naturaleza y del ser humano. Ese es el hecho jurídico, que pueden o no generar efectos jurídicos como tal. En cambio, el acto jurídico ya está establecido como un hecho voluntario del ser humano. Ojo, no está ya metida la naturaleza. Es un hecho voluntario del ser humano que va a generar efectos jurídicos. Lo que quiere decir que al constituir una obligación y plasmarla en un contrato, en un documento, estaría hablando de un hecho jurídico o de un acto jurídico.
¿Qué dice? Si he dado nacimiento a una obligación por una discusión, por, una, por un consenso de partes y posteriormente lo he plasmado en un documento, podría corresponderle la definición de hecho jurídico o acto jurídico. Hecho jurídico, Acto doctor. jurídico, doctor. Acto jurídico. La naturaleza interviene cuando yo pacto con alguien, a ver, el que me fabrique 500 sillas y yo le pague el precio pactado. La naturaleza interviene o enteramente son actos o hechos voluntarios de las partes que están consensuando. ¿Qué dicen? ¿Es un hecho o un acto jurídico bajo esa perspectiva? Es un acto jurídico, doctor. Es un acto jurídico, ¿cierto? En la constitución de las obligaciones, la naturaleza o los fenómenos naturales poco o nada van a intervenir. Por tanto, el hecho de celebrar, consensuar o acordar la firma de un contrato constituye, desde nuestra perspectiva y desde nuestra legislación, un acto jurídico. ¿Listo? Un acto jurídico. Veamos cómo está conceptualizado el negocio jurídico. Tiene la misma definición de un acto jurídico, simplemente varía el nombre negocio jurídico desde la concepción alemana. De ahí que no les parezca extraño, absolutamente, de que en el ejercicio profesional y en el avance de todas las materias que aún les restan, se entienda lo mismo acto jurídico que negocio jurídico, principalmente en materia de contratos. En contratos manejamos de forma sinónima, podría decirse, los términos de acto jurídico y negocio jurídico. Vienen a ser lo mismo, solo que el término de negocio jurídico viene de una concepción, viene de la escuela alemana, la versión alemana, que en vez de mencionar acto jurídico, pues ellos le denominan negocio jurídico. Nuestra legislación acoge ambos términos, tanto negocio jurídico como acto jurídico. ¿Ok? ¿Qué es un convenio? Vamos a ver. Dícese que el convenio es el acuerdo de dos o más voluntades sobre un objeto de interés jurídico. Es el género, dice, es la generalidad, ¿no? Un acuerdo de dos o más voluntades. ¿Qué es el contrato? Acuerdo de voluntades que tienen por fin inmediato crear, modificar o extinguir obligaciones de carácter patrimonial. Por eso es que hasta académicamente las materias son secuenciales. Derecho civil 3 obligaciones y enseguida está derecho civil 4 contratos. Si ustedes analizan nuestro Código Civil, primer libro, personas. Segundo libro, reales. Tercer libro, ¿qué nos muestra en el tercer libro nuestro Código Civil? ¿No se acuerdan? Artículo 291 al 449. Fíjense que el tercer libro, a ver, ¿de cuántos libros está compuesto nuestro Código Civil? ¿Quién se acuerda? ¿Cuántos libros tiene nuestro Código Civil? Nadie, Diego, Rosario, Denia.
12, doctor. ¿Ah? 12, doctor. 12 libros. ¿Sí, Diego? 12. Sí, doctor. Algo que Rosario, me acuerdo. ¿de cuántos libros está compuesto? Diego nos dice que de 12. Sí, doctor, es correcto, de 12. 12 libros. Denia, Doctor, ¿no está compuesto de 5 libros? híjole, de 12 al 5 hay una diferencia abismal de 7 libros. ¿Qué creen? A ver, Rosario, ¿te acuerdas cuáles son esos 12 libros? Y Denia ve pensando cuáles son esos 5 libros que me dices. La verdad no, doctor. Denia, ¿te acuerdas cuáles son esos 5 libros? ¿Cómo se dice? Civil 1, Civil 2, pero Civil 1 hemos llevado Personas. personas, Civil 2, derechos reales, 3, obligaciones, 4, contratos, 5, cinco. No me acuerdo, doctor, pero no me acuerdo, doctor. ya. Esto lo han llevado en Derecho Civil 1 personas. Han tenido que ver algo sobre el Código Civil Santa Cruz, que estaba compuesto por 3 libros. Han tenido que ver la composición del actual Código Civil que se promulga en 75-76, a la fecha está vigente. Han tenido que ver que el Código Civil Santa Cruz tenía 1571 artículos y el actual Código Civil que está en vigencia tiene 1570 artículos, ¿no? Recuerden bien, nuestro Código Civil actual está compuesto por 5 libros, ¿ya? 5 libros. ¿Cuáles son estos libros? Primer libro, referido a las personas. Segundo libro, referido a los derechos reales. El tercer libro del Código Civil está compuesto por las obligaciones y contratos. El Código Civil, obligaciones y contratos. El cuarto libro del Código Civil está compuesto por el derecho sucesorio, las sucesiones. Y el quinto libro, los derechos de protección y garantías de las personas. ¿Ya? Académicamente, para abordar cada uno de estos institutos jurídicos, se divide en Civil 1 personas, Civil 2 reales, Civil 3 obligaciones, Civil 4 contratos y Civil 5 sucesiones, académicamente. Esto quiere decir que el tercer libro del Código Civil, que es obligaciones y contratos, lo dividimos en 2 partes, porque paralelamente que vamos estudiando todos los civiles, al mismo tiempo vamos abordando el quinto libro del Código Civil, que son derechos y garantías de protección de las personas. ¿Listo? Entonces no se olviden. 5 libros tiene nuestro Código Civil. Nuestro Código Civil. Académicamente dividimos como les acabo de decir. ¿Ya? Ahora bien, ¿cuál es la definición de convenio, que vendría a ser una regla genérica, una regla general, acuerdo de voluntades, y la definición de contrato, que vendría a ser también un acuerdo de voluntades que tienen como función crear, modificar o extinguir unas obligaciones de carácter patrimonial, que viene a ser la regla específica, la especie? ¿Con cuál de estas definiciones se quedarían ustedes? ¿Con la de convenio o con la de contrato? Yo contrato, doctor. Contrato.
entonces como un acuerdo de voluntades que tienen por fin inmediato crear, modificar o extinguir una obligación de carácter patrimonial. ¿Y los demás, chicos? No se preocupen, este es un preámbulo nada más. Este es el lobby, el hallcito de pantallazos de lo que va a ser Derecho Civil 4 una vez concluido el semestre. ¿Ya? Vamos a ver, ese es un primer preámbulo de lo que va a significar, pero vamos a ver qué es lo que establece la teoría general de los contratos y lo vamos a ver en este pequeño documental en la primera sesión de lo que se concibe, ¿no?, como contratos, que dentro de la teoría, ¿qué se establece por principios fundamentales, básicos, hasta principios filosóficos, ¿no? Cómo nos ayudan a interpretar un contrato, cómo nos ayudan a entender un contrato. En ese sentido vamos a escuchar, voy a dar paso al audio del documental y voy a silenciar mi micrófono. Atiendan, por favor. Que más se usa en la realidad y en la vida de los negocios, en la vida patrimonial, en la vida económica, es la relación jurídica y el acto jurídico, si se quiere, más importante y el que más usamos nosotros en la vida en sociedad, sobre todo en sistemas económicos capitalistas, que es en los sistemas económicos que nosotros tenemos. Aún en sistemas que no son capitalistas también tiene que haber el contrato porque es el negocio, digamos, el contrato es la figura del intercambio. O sea, cuando nosotros intercambiamos bienes y servicios estamos celebrando un contrato. Por eso es que es un tema muy importante, es un tema muy importante para ustedes porque se refiere directamente al derecho privado patrimonial, que es en el que ustedes tanto van a trabajar. Bueno, tan importante es el contrato, fíjense que hasta en el siglo XVIII, hasta la teoría fundante del Estado es la que dijo que el Estado moderno se formó a través de un contrato, como una ficción, un contrato en el que todos nosotros, digamos, la sociedad lo hace nos ponemos todos de acuerdo para formar el Estado y le delegamos en el Estado ciertas libertades nuestras para que él pueda gobernarnos. Pero somos nosotros los que le delegamos al Estado para que nos represente y para que nos organice como sociedad. Esas son las teorías contractualistas de las teorías del Estado. O sea, fíjense la importancia que tuvo y que tiene el contrato en nuestra historia institucional, que hasta la teoría fundante del Estado parte de la idea de la existencia de un contrato, como un contrato social. ¿Por qué tuvo tanta importancia? Porque después de la Revolución Francesa, digamos que es cuando aparece con las ideas de libertad, fraternidad e igualdad, se pone al sujeto en el centro de la organización política y de la organización de las sociedades, se pone a la persona humana. El contrato es la figura que representa la libertad de las personas, en el sentido que solo nosotros vamos a dejar digamos, vamos a restringir o poder restringirse nuestra libertad o nuestras libertades si nosotros permitimos que se restrinja nuestra libertad a través de un acuerdo en el que nosotros nos obligamos y decidimos por nosotros mismos restringir nuestra libertad. Fíjense, esto es una aplicación o una consecuencia de esos principios de la Revolución Francesa que apareció en la figura del contrato. Entonces, solo podíamos restringir o alguien nos podía restringir nuestra libertad si nosotros, mediante un acuerdo, cedíamos nuestros derechos y nos obligábamos para realizar algo. Bueno,
Esto hizo que en el siglo XIX la figura del contrato fuera tan importante y se exaltara tanto que no había nunca posibilidades de revisarlo y se partía del principio de que si nosotros nos habíamos obligado a través de un acuerdo que habíamos otorgado, nosotros sabíamos y conocíamos cuáles eran las consecuencias de esa cesión, de ese derecho o esa obligación. Nosotros como que éramos los únicos artífices de las restricciones a nuestras libertades. Sucedió en la historia de las sociedades y en la economía que no éramos tan libres para restringir nuestros derechos, no es la misma libertad la que podemos tener nosotros que la que puede tener una empresa, no es el mismo conocimiento el que puede tener una persona que se encuentra en grado de vulnerabilidad porque es pobre, porque es ignorante, porque no tiene conocimientos económicos, al que puede tener una empresa o un profesional, como van a ser ustedes el día de mañana, en donde uno tiene muchos más elementos, como darse cuenta de las consecuencias de sus actos. Digamos, en el ciclo marzo-julio, donde nosotros dijimos que el código perseguía tener una identidad cultural latinoamericana, lo que significa que tuvo en cuenta normativa latinoamericana en la regulación que hizo de todas las figuras o todas las instituciones jurídicas, en particular en el contrato. ¿Por qué? Porque el Código Civil, que se había fundado en el Código francés, no tenía en cuenta la regulación latinoamericana, sino tenía en cuenta la regulación europea del derecho occidental. El principio de la constitucionalización del derecho privado, esto es lo que hemos hablado acerca de cada vez es más difusa, si se quiere, la diferencia entre derecho público y derecho privado. En el derecho privado, ¿por qué? Porque en el derecho privado cada vez hay más normas de orden público cuando se trata de relaciones jurídicas que, si bien son atinentes al derecho privado, participan derechos humanos fundamentales. Entonces, la constitucionalización del derecho privado quiere decir que en todos aquellos casos va a haber que debemos en su regulación tener en cuenta qué dice la Constitución, qué dicen los tratados internacionales sobre derechos humanos. Por eso es que tanto les hemos preguntado en los trabajos prácticos para los chicos viejos y para los nuevos sobre cuáles son los tratados internacionales que están en juego cuando hablamos de discapacidad, cuando hablamos de menores, cuando hablamos de niños, de adolescentes. Es decir, ¿por qué? Porque ellos rigen, aunque no exista una ley, rigen los tratados internacionales y la Constitución sobre derechos humanos y la Constitución en las relaciones de derecho privado y civil que podían aparecer del contrato. Yo aquí les puse esta figura porque, digamos, en parte de esto que yo les preparé, yo tenía puesto otra. Bien, por un segundo, chicos, voy a cortar acá. Estamos llegando al final de la primera sesión. Denme 2 segundos y les vuelvo a pasar el link, ¿ok? Está bien, doctor.